promesas al inicio de esta administración, lo que se ha cumplido y los retos de la mandataria. Le agradezco mucho a Carolina Hernández Solís, periodista y analista, nos regala la oportunidad de platicar sobre este tema. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buena tarde. Hola Michelle, mucho gusto, muchas gracias, muchas gracias. Al Bien, contrario. todo bien. Gracias a ti. Y bueno, me parece que voy a retomar también la gira que he estado haciendo en los estados de la República Mexicana. Algunos temas son bastante repetitivos, como el tema de los programas sociales, el tema de la seguridad en algunos, aunque yo siento que esto no lo tocó mucho en el informe de gobierno. Es algo que es evidente, además se ve, y el tema lo planteó como desde el esquema de Estados Unidos. Y obviamente el tema de los programas sociales, pues eso mantiene sin duda la cuarta transformación en un nivel de aprobación importante entre los mexicanos. Pero hablemos de los otros temas, probablemente los que no son tan populares y no permean desde tu punto de vista. De entrada, ¿cómo viste este primer informe? Justo para mí es bien importante lo que no se dijo. Es decir, de lo que se dijo vamos a hablar y estamos hablando en muchos medios y muchos espacios, pero creo que también los discursos, hay un discurso paralelo en los silencios, ¿no? Y Verificado hizo un gran trabajo buscando las palabras que no se dijeron y las que se dijeron menos. Y a mí me parece muy simbólico que, por ejemplo, Madres Buscadoras no se mencionó ninguna sola vez, desaparecidos, desaparecidas en general tampoco se mencionó, y Ayotzinapa, ¿no? Que es una herida que tenemos ahí abierta desde hace mucho y que fue una promesa de la cuarta transformación de dar respuesta a esto. Pero sobre todo, desaparecidos, desaparecidas y madres buscadoras. A mí me parece eso muy, muy simbólico, lo que el poder decide no mencionar, a pesar de que ha estado gritándose lo de las madres buscadoras, que no solo enfrentan el dolor y lo desgarrador y lo terrible que es que personas, que mujeres aprendan a escarbar en la tierra para buscar huesos de sus hijos y lo brutal que es eso, sino a la violencia a la que se enfrentan por estar haciendo un trabajo que le correspondería al Estado. El hecho de no reconocerlas, de ni siquiera mencionarlas, a mí me parece de una insensibilidad política, y otra vez viniendo de una presidenta con A que habló mucho del llegamos todas, evidentemente las madres buscadoras no llegaron. Y bueno, hay algo que resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum en su discurso, Carolina, que es el tema de la pobreza. En 40 años no se había registrado en el país esta disminución. Es más, voy a poner el número tal cual, más de 13 millones de mexicanos habrían salido de la pobreza, basándose en los datos del INEGI. Obviamente el INEGI, una institución que goza todavía de esta credibilidad, a pesar de también trabajar este esquema gubernamental, y fue uno de los grandes pues mensajes que dio y que abonó obviamente este primer informe, y que se lo atribuyen justamente a la implementación de los programas sociales. Que ahí volvemos al mismo punto. Hay un libro que se llama Cómo mentir con la estadística, y es bien interesante cómo las estadísticas, aunque sean reales, pueden ser manipuladas para dar un mensaje distinto. Es un hecho, sí, que hay millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza, pero si estamos basados que los programas sociales aumentaron un 638%, es decir, qué tan, y ojo, yo he sido muy insistente en que para mí los programas sociales son necesarios, son una corrección a las profundas desigualdades que se enfrentan en el país. Sin embargo, no solo los programas sociales funcionan, es decir, no se necesita nada más que haya este programa, sino que haya un montón de políticas públicas alrededor de estos programas sociales, porque si no es una burbuja de imaginación, una burbuja de un país que eventualmente no va a terminar, porque el dinero no es infinito y se va a acabar. La reducción que tienen otros proyectos y otras políticas públicas para seguir metiéndole dinero a los programas sociales sin un trabajo que sea alrededor de esos programas, creo que eventualmente va a reventar. Había una cifra que para mí, lo dije la semana pasada que platicamos también aquí con Juan Pablo, que hablaba de cómo había subido el sueldo, y me parecía muy valioso este detalle, pero que tenía un truco. No alcancé a decir cuál era el truco. El truco es que hay un montón de personas más en la informalidad. Entonces, el hecho de que suba el salario mínimo es algo muy bueno. Sin embargo, hay un montón de mexicanos y mexicanas más que ya no están gozando de esto porque están en la informalidad, porque tuvieron que empezar un negocio por su cuenta, pero el hecho de estar en la informalidad significa que no tienen ninguna prestación, ninguna seguridad social, ninguna seguridad, ninguna certeza alrededor. Entonces, creo que con la pobreza sucede un poco lo mismo. No demerito el hecho de que, claro, millones de personas salieron de la pobreza,
pero en las condiciones en las que la están haciendo, qué tan sostenible va a ser esto, eso es lo que habrá que ver en algunos años, ¿no? Carolina, te voy a poner un tema que atraviesa como una crisis similar a lo que ya planteabas anteriormente, el tema de salud, algo que sí mencionó la presidenta, con la construcción histórica de centros de salud, obviamente, en la adquisición de medicamentos, y quiero saber tu opinión. Datos engañosos, ¿no? Eso también se hicieron mucha labor, verificado sobre todo, pero muchos otros medios, muchos espacios, muchos periodistas independientes hicieron una labor muy profunda para investigar y comparar los datos, y hubo muchos datos engañosos. La presidenta se resiste a algo que está sucediendo afuera y que es muy evidente, que es el desabasto. No basta con que se creen centros de salud, si esos centros de salud no van a estar abastecidos, si esos centros de salud no tienen personal médico suficiente, si esos centros de salud, como lo hemos visto, como existe, hay reportajes, hay datos, hay números reales que están viéndose ahí, de un desabasto no solo en medicamentos, sino una falta de recursos también humanos. No hay suficiente personal médico, no hay suficientes espacios en donde la gente de verdad pueda atenderse. Otra vez, hay datos que confirman que cada vez más mexicanas y mexicanos tienen que recurrir a servicios privados de salud porque los servicios públicos ni se dan abasto ni son suficientes, y es un hecho que no hay medicamentos. Es decir, como por qué las madres y los padres sobre todo de las infancias que están viviendo con cáncer, como por qué saldrían a la calle a decir que no tienen medicamentos. ¿De verdad hay alguien que crea que tú vas a dejar de darle un medicamento a tus criaturas solo para golpetear al gobierno? Me parece una ridiculez, la verdad, perdón. Y bueno, vemos estas manifestaciones en Ciudad de México, pero también las vemos en otros estados de la República Mexicana, y son los mismos problemas. Ahora, y por mismo quiero hacerte esta pregunta, Carolina, quiero saber tu opinión. Estos grandes temas, como obviamente el tema de salud, el tema de la pobreza, los programas sociales que requieren un ajuste, aquí platicamos con la gente de la red de Tejiendo Infancias que nos mencionaban, sí, reconocemos que hay gente que ha salido de la pobreza, pero por ejemplo, la primera infancia está atravesando un nivel de pobreza extrema increíble porque a la gente le hace falta dinero para comprar pañales, leches, entre otras cosas. Quiere decir que ahí hay detalles que se tienen que ajustar. Ahora, lo que está viviendo y que tiene que resolver la presidenta Claudia Sheinbaum basándonos en el primer informe, y que es parte del reto de lo que se viene para el segundo año, es una herencia de Andrés Manuel López Obrador. Y si lo ves así, ¿crees que en algún momento vaya a dejar de ser esta herencia de la primera pista de la cuarta transformación? Imagínate qué complicado debe ser para ella, y no estoy en ningún momento demeritando ninguna su calidad política ni siendo condescendiente, pero qué complicado debe ser no poder decir, como todos los otros gobiernos que pudieron decir, es que el gobierno anterior tenía un cochinero. En su caso, además de que ciertamente existe un rezago que se quedó de la administración anterior, Claudia está imposibilitada de decir que ese desastre lo recibió de la administración anterior, por los compromisos que tiene, por su compromiso incluso con el movimiento, no lo puede decir. Por supuesto que hay una herencia que le está costando y que le está cobrando, y que en el primer año fue muy evidente cómo lo va a manejar de aquí en adelante, porque es una herencia política que tiene que ver, sí, con el desabasto, pero con un montón de temas más, incluso internos como partido, con esta ideología que habló Andrés Manuel y que ahora el partido, lo vemos, no lo está siguiendo tanto. Me refiero, por supuesto, a la austeridad republicana, y a cómo hemos visto que esta austeridad está muy extraña en muchos de los funcionarios, y la austeridad, no, nada dice más austero que que un viajecito a Europa. Entonces, creo que para la presidenta es muy complicado en la narrativa poder tratar de resolver sin decir que es una herencia. Una de las cosas que decías de este asunto de la pobreza y de las redes de infancia son el sistema de cuidados también, que no se ha hablado lo suficiente de una reforma estructural al sistema de cuidados que permita que las infancias, sobre todo las primeras infancias, que las madres que son independientes puedan de verdad ser autosuficientes, porque no tienen un respaldo, ¿no? Entonces, ese también es un gran tema que me parece que se quedó ahí muy por encima en el discurso. Carolina, me quedan unos segundos, pero aquí no quiero dejar pasar esta pregunta. Entonces, ¿a qué le atribuimos este nivel de aprobación histórico, así planteado por algunas encuestas, a un año de gobierno? Creo que 1 más 1 da 2, está sencillo. Los programas sociales, 638% de aumento en programas sociales, lo dije la semana pasada y lo reitero. Los programas sociales son lo que tienen a la cuarta transformación, al movimiento, pero a la presidenta en particular, porque además los amplió,
con este nivel de aprobación. Y ojo, no todo lo popular es bueno. Entonces, el que sea popular no significa que nos esté yendo bien, solamente que es popular. Carolina Hernández Solís, gracias por esta charla. Vamos a estar en contacto si así nos permites. Gracias. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Bonita tarde para ti también. Y bueno,